es la adhesión dental? La vamos a ver desde un concepto como un punto de inflexión en la odontología preventiva y restaurativa. Bien, estos trabajos que hacía la odontología anteriormente hoy en día pueden ser modificados en estos otros que muestra la imagen sin necesidad de estas grandes destrucciones y con un resultado estético favorable y fenomenal. Tenemos muchos casos en donde podemos utilizar la adhesión dental para restaurar desde un punto de vista funcional y estético. No solamente en el sector anterior, sino también que en el sector posterior podemos cambiar estos conceptos de grandes restauraciones por restauraciones mucho más amigables. Restauraciones que podemos hacer desde un punto de vista más preventivo, debido a la limitación de destrucción del tejido sano para poder poner nuestros materiales. Entonces, hoy en día, la odontología también posibilitó la cementación de brackets. Bien. Por lo cual, siempre vamos a tener la adhesión presente en el corazón de la odontología como uno de los principales temas hoy en día a tener en cuenta. Bien, y a conocer. Adherir significa mantener en contacto dos superficies, para lo cual también vamos a memorar los conceptos de materia, de energía superficial. Bien, dos sustancias que se mantienen íntimamente unidas. Aquí vamos a hacer una diferencia bastante importante. Recuerden que hay una diferencia entre los que hablamos de adhesión química específica presente en los ionómeros vítreos y una distinta, una adhesión con retenciones mecánicas en la cual el material no tiene nada que ver desde el punto de vista químico con los tejidos del diente. No así con los ionómeros vítreos, que es el único material que presenta una adhesión química específica. Bien, es decir, hay una reacción donde se produce un hidrogel y se produce una liberación del grupo acídico, el cual se va a terminar uniendo al calcio del diente. En cambio, la adhesión a la que nos referimos es una adhesión con una retención macromecánica dada por un poco el diseño cavitario, la rugosidad de las paredes y también la contracción del material del adhesivo. Bien. Tenemos que saber dónde estamos para adherir, es decir, en qué tejido. Estamos en el esmalte, estamos en la dentina, estamos en el cemento. ¿Qué condiciones debe reunir el sustrato? La superficie fundamentalmente limpia y seca y desengrasada. Bien, sangre, saliva, placa bacteriana. ¿Cuál es la finalidad? Exponer la energía superficial que presentamos ahí para que esté disponible para la unión, es decir, para que nosotros podamos unirnos. Bien. La energía superficial la podemos definir como la manifestación en superficies de las fuerzas cohesivas de un cuerpo o de un material en estado sólido. Y la tensión superficial será lo mismo, pero aplicado a un líquido. Ustedes pueden tener un ejemplo muy característico cuando cae un insecto arriba del agua. Bien, adhesivos. Hay muchos en el comercio y la idea es que hagan una capa de unión con nuestro material de restauración. Estos adhesivos están formados por un material orgánico, es decir, una resina que está disuelta en un solvente. Deberemos evaporar el solvente y ya sea por un sistema de endurecimiento por luz, endurecer el adhesivo. Bien, estos tienen fotoiniciadores para endurecer, activadores, bien, o lo que denominamos también carga o relleno inorgánico que le dan mayor estructura. Sabíamos las condiciones del sustrato, ahora veremos las condiciones que debe reunir un adhesivo. Una baja tensión superficial, bien, que sea biocompatible, alto poder de mojamiento, por lo cual vamos a necesitar un bajo ángulo de contacto con la superficie, compatibilidad química con el material obturador, ser resistente y ligeramente elástico. Bien. ¿Cómo definimos la humectancia? Es la capacidad de un líquido
para remojar la superficie de un sólido y está definido por el ángulo de contacto. Bien. El poder de mojamiento es distinto en una sustancia aceitosa que en una sustancia líquida de menor ángulo de contacto. Bien. La sustancia viscosa va a tener un mayor ángulo de contacto. ¿Cómo está compuesto el esmalte? Recuerden que en un 95-97% tenemos mineral, muy poca sustancia interprismática y agua. Esto es importante saber porque vamos a utilizarlo para poder hacer poros, bien, y poder unirnos. Ahora bien, miren cómo cambia la dentina. Ya tiene más de un 40%, o sea que tenemos un 60% de mineral. Bien, por lo tanto, tendremos también un componente orgánico al cual deberemos atender. Por eso tendremos que saber si estamos en una adhesión al esmalte dental o a la dentina dental o a ambos. Bien. El primer paso es el grabado ácido. Bien. El grabado ácido se trabajó el doctor Buonocuore a mitad del siglo pasado en hacer poros, un acondicionamiento de la superficie del esmalte. Él trabajó en esmalte en 1955. Bien, la finalidad era hacer poros y filtrarlo con una resina. Bien. Y la técnica de grabado permitió evitar las macro retenciones, la necesidad de extensión por prevención, lo que veíamos en las primeras cavidades, es decir, hacer una cavidad grande para que el material pueda entrar y pueda endurecer bien. La utilización de diferentes soluciones acuosas de ácido fosfórico, maleico, clorhídrico, entre otros, fue investigada e implementada con la finalidad de crear microporosidades por la desmineralización superficial del esmalte. El microscopio electrónico de barrido permite identificar la zona y la magnitud de la desmineralización de acuerdo al tiempo de exposición del esmalte al ácido. Actualmente el más utilizado es el ácido fosfórico del 35 al 37% durante 15 segundos. Logramos esos poros, esas microrugosidades que nos van a ser útiles para infiltrar con una resina, y al endurecer esta resina, como polimeriza la resina, queda una capa trabada. Esa capa nos permite a nosotros adherir el material de restauración, que es perfectamente compatible con el adhesivo. Dentro de los grabados, de acuerdo al tiempo, tenemos un grabado tipo 1, donde graba cabeza del prisma, un tipo 2, donde graba cabeza y cuello, y el tipo 3 llega a la cola, y la sustancia interprismática no nos es útil para la adhesión y lograr patrones de adhesión altos. Es decir, lo denominamos pulido ácido al tipo 3 y hay que evitarlo. El adhesivo. La capa de adhesivo penetra dentro de las porosidades creadas en el esmalte grabado. Cuando el adhesivo polimeriza, se contrae y se ajusta y traba sobre los cristales del esmalte. Este es el efecto rheológico y geométrico, es decir, la traba es el efecto rheológico de la contracción, la microcontracción y la traba mecánica, y el geométrico hace referencia a los poros, a los microporos y a las rugosidades dejadas por la piedra en el tallado. Tenemos una restauración de amalgama, sumamente antigua, y se realiza la remoción, por lo que aquí realizaremos un grabado ácido total, luego de haber hecho la protección del complejo dentino-pulpar, la colocación del adhesivo y la restauración final. Este caso ya lo hemos visto en anteriores clases, con una gran pérdida de sustancia, donde hacemos remoción de la caries y hacemos también una protección del complejo dentino-pulpar para luego la colocación de nuestra restauración definitiva. Bien. Dentro de la composición del esmalte sabemos que tenemos una parte orgánica que es mínima, y tenemos que recordar la parte de la dentina es muy distinta, ya que en la dentina las principales lugares, o más bien el principal eh, sector de la dentina que nos interesa es la dentina intertubular. La dentina intertubular
está más en cantidad cerca de la conexión amelodentinaria, es decir, más en la superficie. Y a medida que vamos en profundidad, tenemos menor dentina intertubular con mayor presencia de dentina peritubular. Es por eso que tendremos menores índices de adhesión mientras más profunda sea la cavidad y mayor riesgo de generar alguna lesión, porque estos materiales no son biocompatibles para colocar directamente arriba de la pulpa. Por lo tanto, deberemos tener mucho cuidado al utilizarlos. Nunca olvidar la protección del complejo dentinopulpar con un material que sea totalmente compatible. Bien, tenemos distintos tipos de dentinas. Podemos tener una dentina sana, superficial, una sana profunda, una esclerótica o una cariada. Bien, en el caso de la profunda, ustedes ya saben que va a haber menos intertubular. En el caso de la esclerótica va a tener una dentina más mineralizada, y en el caso de la cariada vamos a tener la remoción de la caries y hay una zona debajo de la caries que está afectada por el ácido que produce la bacteria, por lo tanto estará reblandecida. La adhesión a la dentina se da en la dentina intertubular, por lo tanto, mientras más dentina intertubular haya, mejor será la adhesión. El barro dentinario es otro concepto que vamos a introducir y podemos decir que es una capa deformada que está constituida por cristales de hidroxiapatita, gérmenes muertos, fibras colágenas desnaturalizadas por la temperatura del corte. Es de naturaleza globular, con canales por los que circula fluido. Tiene un espesor de aproximadamente 2 micrómetros y el lavado no lo remueve. Es decir, tenemos dos capas. Una superficial que sí la removemos con la jeringa triple y otra profunda que es la que no podemos remover, excepto que apliquemos grabado ácido. El grabado ácido total está dado por el doctor Fusayama, que en 1979 recoge el trabajo que hizo el doctor Buonocuore y aplica en dentina con una incorporación de una resina. Entonces ya tenemos allí la incorporación de lo que llamamos la capa híbrida. Bien, es una capa que va a estar formada por fibras colágenas, adhesivo, y se van a formar unos tags de resina. Bien. El primer va a ser una sustancia que es hidrofílica, es decir, tiene apetencia por el agua, a pesar de tener solventes, eh, y se va a colocar sobre la dentina desmineralizada. Esto hace a manera de impregnación e infiltra esa superficie y luego se polimeriza. La capa de dentina desmineralizada, que luego es infiltrada por el primer, se denomina capa híbrida, como recién les comentaba, y es la responsable de la adhesión a la dentina. Hoy en día el primer no viene separado del adhesivo, sino que viene en la misma botella, así que vamos a tener el primer y el adhesivo. Bien. El primer es el hidroxiatilmetacrilato y el adhesivo es una resina, que la más conocida es la resina de Bowen, siendo otras resinas ahora incorporadas en la actualidad. Bien. Por lo tanto, introducimos el concepto de hibridación de la dentina con esto que se llama la capa híbrida. Bien. En esta capa híbrida se van a formar los tags de resina, que son esas prolongaciones a forma digital dentro de los conductillos dentinales que nos van a producir la retención. Si hacemos un corte en una pieza dentaria y la desmineralizamos, es decir, le sacamos la parte mineral, vamos a ver esos tags como han penetrado y lo podemos ver en una foto, microfotografía en microscopio electrónico. Esa capa tiene 5 micrómetros. Bien, ¿cuáles serían los pasos de adhesión a la dentina? Un grabado ácido total, 15 segundos, lavado con agua y spray por 10 segundos y un secado por 15. Luego colocamos el primer, lo evaporamos al solvente, colocamos el adhesivo, que recordemos que vienen los dos en la misma botella, y luego polimerizamos. Bien. A partir de aquí ya podemos colocar el material de obturación, que es una resina compuesta, y polimerizamos. ¿Sí? Aquí vemos un caso que vamos a remover esa amalgama y vamos a hacer un grabado ácido total. Bien, y vamos a proteger a la dentina para no desecarla con una
torunda, que es una esfera de algodón. Bien, luego que hicimos esta hibridación, vamos a ir recuperando con resinas compuestas y vamos a ir restaurando de la mejor manera y la más amigable posible. Así queda nuestra restauración en boca y nuestras cuestiones oclusales definidas en cuanto a los puntos y todas las características que debe reunir una restauración para ser lo más biocompatible posible. Tenemos clasificación de los adhesivos, como ha ido evolucionando a partir de las generaciones, es decir, a partir del tiempo, al momento de hoy que tenemos adhesivos autocondicionantes, es decir, que hacen el grabado ácido, la imprimación y el adhesivo todo en una sola botella. Bien. Según los pasos de aplicación, de un solo paso, de dos pasos y de tres pasos. Bueno, los que mejor se han comportado de acuerdo a ensayos de laboratorio y la bibliografía que está presente hoy en día es la técnica donde colocamos primero el adhesivo por primero colocamos el ácido y luego colocamos el adhesivo con el primer monocomponente. Es decir, que tenemos un grabado ácido por un lado y la incorporación del primer y el adhesivo por otro. Logramos altas fuerzas de unión de más de 7 megapascales, sabiendo que esta unión luego va a ser afectada y se va a generar, digamos, un deterioro de esta capa, entonces va a ir perdiendo esta fuerza inicial de unión. Dentro de los adhesivos vamos a tener solventes y estos adhesivos, de acuerdo al solvente o la combinación que tengan de solvente, vamos a tener las distintas marcas, sabiendo que la acetona sería, digamos, lo más agresivo y el agua o la mezcla de agua etanol sería lo más aceptable. Bien. Tenemos algunas conclusiones preliminares en cuanto a lo que es la adhesión. Siempre vistas desde un punto de vista de la prevención, vamos a tener una menor destrucción de los tejidos y vamos a tener una gran capacidad, una versatilidad de funciones con la adhesión, desde pegar brackets que antes se hacían con bandas soldadas a los brackets, hasta hacer restauraciones totalmente estéticas sin necesidad de romper tejido sano, simplemente removiendo el tejido afectado podremos lograr restauraciones de un alto nivel y prácticamente hoy en día la gran cantidad de restauraciones que hacemos involucran a la adhesión.